los años metidos en cosas de minas, ¿no? Sí. Manuel Ortiz también aquí, ayer llegué a esta población de paso para Divinor, no sé qué, para donde saldré pasado mañana inmediatamente que llegue a ese mineral. Ese mineral. Sí. El tiempo y el viaje, el concepto de viaje era otro, sí, al que tenemos nosotros. Eran viajes largos. Viajes largos y pues había un negocio y se iban. Fíjate, la cuestión de los rasgos que vamos a decir son comunes en la familia, como comprenderás, de gente que nunca nos habíamos visto y que nos empezamos a ver en relación a todo el interés de conocer los antecedentes de la familia, sí hay algunos rasgos característicos. Por ejemplo, la tosudez. Todos somos extremadamente tercos. Somos muy, tendemos a ser individualistas, o más que individualistas, introvertidos. Nos gustan las cosas un tanto esotéricas. Somos liberales en su mayoría, aunque hay unos mochos increíbles, pero somos generalmente liberales. Generalmente una gran tradición es la laboriosidad de la familia. Son muy trabajadores y honestos, honrados. Estos libros contienen ejecutorias para probar los antecedentes nobiliarios de pureza de sangre, es decir, que no había elementos infieles, moros o judíos, y que venían de familias destacadas. Y tengo unos escudos que extraje de estos libros para poderlos tener a la vista. Los libros fueron paleografiados y hasta ahora lo que hemos descubierto es que se trata de un expediente para demostrar que eran dignos de no pagar impuestos. Y eso preocupaba a los antiguos, igual que a nosotros, nada más que gracias a eso podemos tener los antecedentes de las familias, de cómo se entrelazan, en fin, eso es muy interesante. Hay otro libro del siglo XVIII que sí es perfectamente legible, libro que habla de varias familias. Estos libros le fueron transmitidos a mi abuela, tienen algunas cortaduras. Alguien extrajo aquí estos hermosos letras, todo está por supuesto manuscrito, es enormemente bonito y lindo. Blasonar de los antecedentes heráldicos, nobiliarios, es un absurdo, porque de pronto nos encontramos con que venimos de familias que no fueron constituidas de acuerdo con los cánones, pero que son tan válidas como las otras. Ya se ha ido diluyendo todo ese afán de legitimidad. La única legitimidad que existe es la honradez y el trabajo. Mira, de las minas, por lo que me han platicado, pues eran unas minas muy importantes, de oro y plata. Mis tíos
realmente pues estuvieron viviendo allí, mis papás también, vivieron un buen rato, no te puedo especificar cuánto tiempo, porque pues yo de eso nada más por lo de que plática, por lo que oí, pero después cuando vinieron los agraristas, ellos tuvieron que salir de allí huyendo porque los iban a matar. No sé qué tío, si tío Vicente o qué tío, cuando se casó, pusieron barras de plata afuera del atrio.
Vicente, al que irreverentemente llamamos Don Bisonte, era un minero de gran éxito, una especie de patriarca bíblico, porque tuvo 2 esposas, entre sí hermanas, sucesivas, no simultáneas. Don Vicente le puso a su hija, a la primera hija que tuvo en su segundo matrimonio con Policarpa, le puso Rosa Amada. Es un detalle muy bonito de su parte y que reflejaba que quería mucho a su primera esposa. Este es Don Vicente y este es Policarpa. Yo los tengo aquí, con mucho gusto me los regaló mi prima Virginia Ortiz, y ella sí lo conservaba. Se ve claramente menor, una jovencita, una mujer joven, que Don Vicente. Aquí en esta foto están los hijos varones del primer matrimonio de Don Vicente. Mi abuelo está aquí junto a él, y aquí también muy joven sentado está Carlos Ortiz, el que llegara a ser gobernador de Sonora. Arriba están José María, Vicente y Alfonso. Casi toda la familia tiene esa foto, y claro, como todas las fotos antiguas, donde no se perfilan bien los personajes, tiene su misterio, su chiste, ¿sí? Este es el acervo que he logrado a través de los años, primero con la ayuda de los regalos que me hizo mi abuelita de distintos documentos. Este es el corazón de la familia Las Minas. Mira nomás todos los títulos mineros. Y aquí hay una cosa muy interesante, que es toda la documentación relativa a don Rafael Ortiz. Don Rafael fue hermano de don Vicente Bisonte Ortiz. Todo lo que hemos recibido de otras gentes, aquí hay notas manuscritas y conversaciones, una conversación que tuvimos después de ir a Álamos. Este es el famoso testamento y cartas escritas por la familia. Y luego aquí pues hay todavía más documentos, y estas son cartas y documentos. Los libros que no hemos podido saber bien a bien qué nos revela. En fin, es todo este es lo único que yo tengo de la familia. Esta familia se ha destacado por producir historias fantásticas que podrían ser consideradas como leyendas. Una de ellas, quizás la más extraordinaria, es el viaje que hicieron hacia 1863-64, desde Álamos, Sonora, hasta Bremen, Alemania, y tomaron el camino hasta Mazatlán, y ahí se embarcaron. Luego hicieron el viaje por todo el litoral del Pacífico hasta el extremo del Cabo de Hornos, y subieron hasta Brasil, y de Brasil atravesaron el Atlántico y llegaron a Alemania. No se podían ir por tierra porque había guerra, tanto en Estados Unidos como en México. Son los años de la intervención francesa, los años de la guerra civil. Cuando estos jóvenes que se embarcan, hacen todo este periplo, llegan a Alemania, se quedan ahí a estudiar ingeniería de minas. Cuando regresan, ya regresa por Nueva York, atraviesan toda la Unión Norteamericana y llegan hasta
hasta Álamos, pero eran viajes absolutamente homéricos. Este viaje fue extraordinario y además hay un récord, un reporte cuidadoso, crónica de ese viaje, porque 2 de esos muchachos llevaron una especie de relación crónica, un diario, incluso con dibujos, algo maravilloso. Y eso trasciende, por supuesto, el ámbito familiar, porque nos demuestra cómo eran los viajes y cómo era el mundo y el mundo del Pacífico y México en la época de la intervención francesa, de las guerras de secesión en los Estados Unidos. Es algo extraordinario, maravilloso. Así es que los jóvenes regresan o quieren regresar a Sonora para continuar sus carreras y lo hacen, y llega al apogeo la familia. Y de pronto hay un acontecimiento terrible, que se meten a la política. Carlos Ortiz Retes entra en la política muy jovencillo, llega a gobernador antes de cumplir 30 años y pues era un hombre que era un apasionado de la autonomía y de la soberanía del estado de Sonora, y se le ocurre serlo en la época de don Porfirio Díaz. Era un mal momento para ser regionalista, ¿verdad? Y don Porfirio, que no creía en esas cosas, hablaba del federalismo, pero practicaba el centralismo, le manda poner una cuña nada menos que con el general Bernardo Reyes, y el general Reyes lo vigila y lo tiran. Lo tiran, no lo desafueran, sino lo obligan a renunciar. Viene a México y don Porfirio le da como castigo el manicomio, ¿sí? El manicomio. Y de ahí escapa gracias al complot de la familia Ortiz, que han de haber pagado alguna cierta cantidad de dinero para que lo dieran por muerto, ¿sí? Lo dieron por muerto, lo llevan en un ataúd, lo sacan, lo llevan después a Veracruz y se embarca y se va a Alemania. Alfonso Ortiz Tirado, el famoso médico y tenor, un gran cantante que tuvo un inmenso éxito en toda América Latina en los años 40. Era más importante como médico, objetivamente considerado, fundó muchos hospitales, era muy conocido y muy querido porque era un hombre de gran corazón, un filántropo. En realidad lo que le daba los recursos que recibía de la música no eran superiores a los que recibía como médico. Bueno, yo soy Alicia Ortiz Escalante. Mi papá era Agustín Ortiz, mi mamá era Armida Escalante de Ortiz. Mi papá era de Álamos, mi mamá era de Hermosillo. Se conocieron, vivieron en Campo Morado un buen rato, en las minas de Campo Morado. Y por lo que ellos me platican, pues estuvieron muy contentos allá, en las minas, que estaba el tío Vicente y varios tíos de nosotros allá, en cual toda la familia Ortiz siempre ha tenido manera de buscar la forma de darles a su familia lo mejor, y aparte muy emprendedores, muy inquietos por estar siempre activos. Porque mi papá era un hombre muy cariñoso, muy responsable. Pues él estuvo en la minería un buen rato, ya después vivimos aquí en México, él era después comerciante, y pues muy bien, la verdad. Mi papá tenía 2 hermanas, mi tía Julia y Rosa Ortiz. Mi Nina Locha, que así le decíamos nosotros, ella no se casó por cuidar a su mamá, que al fin y al cabo ella pues después estuvo en una silla de ruedas. Mi tía Julia se casó con Manuel, que era pariente, creo que era tío o algo así. Mira, esta es mi mamá, Armida Escalante de Ortiz.
Este es mi papá, Agustín Ortiz Monteverde. Es otra foto de mi mamá. Pues no te voy a enseñar todas las fotos porque no. Esta es una foto que pude rescatar yo de mi papá y sus empleados. Este es mi papá, el que está aquí. ¿Qué otra cosa? Aquí es donde están mis papás, con mis hermanos y sus esposas y nosotros. Aquí está. Esta es Lupe, mi cuñada, esposa de Agustín, mi hermano. Lidia, mi hermana, su esposo. Leonardo, mi hermano, que todavía no se casaba. Mi papá, mi mamá, yo, mi esposo. Aquí está Alberto, mi hermano, y su esposa, que no se ve. Y luego Jorge, mi hermano, y la esposa, y Oscar, mi hermano. De aquí, pues, ¿qué te puedo decir? Son los mismos. Unos con una edad, otras con otro. Y pues es todas las que pude rescatarte. ¿Las 3 últimas fotos son tu papá? Sí. Tengo 91 años. Yo me casé en 43, más o menos, ¿sí? Tuve, mis hijos fueron y siguen vivos, excepto uno. Luis, mi hijo, María Cristina, Javier, mi hijo, y Arturo, mi hijo, que murió. Y una chiquita que también, recién ese día, que era la quinta niña, también falleció. Pues, ¿qué te puedo decir? Tengo gratos recuerdos de todo el mundo. Y por una cosa o por otra, mientras fuimos chicos, nos frecuentamos enormemente. Ya después que fuimos un poco más grandes, pues todo el mundo se va, ahora sí que atiende a lo suyo. Pero ¿qué crees? Pues ya tengo nietos, tataranietos, nietos, bisnietos y una tataranieta de 12 años, oye. ¿De veras? ¿En serio? Me van saliendo así como conejos de un sombrero las historias, ¿verdad? Quién sabe cómo las podamos después organizar a través de algún esquema, ¿no? No sé cómo. Dibujos animados probablemente. Como una familia que se desbarató, es empezar a unir todos los pedazos. Pero por eso tú tienes la capacidad de unirnos. Oye, ¿cuánto tardó Vicente en ir por Ana Liebig? 10 años. 10 años. Eso me impresiona. Ahí está lo que he sacado en claro, y hay unas partes muy interesantes de los alemanes que van en el barco. A ver, pero encontraste que los niños alemancitos, sus papás eran también sus comerciantes. Oye, ese es un plagio de la Odisea, pero la de Homero, porque acuérdate que hay un episodio en que se van a comer, se van comiendo a todos menos a unos cuantos. La tercera pasajera era una señora mexicana llamada Teresa, ama de llaves del ministro prusiano en México, el señor John Emil von Panger. Esta señora es descrita por Vicente Ortiz Retes como muy ignorante, no sabía ni leer ni escribir, pero era buena persona. Sí, ¿cuántos? Es buena persona, buena. Pero mientras no se hablara de política, porque era una viuda de un oficial conservador que había muerto en combate y ellos eran liberales. Porque la abuela de José Agustín, Margarita, también me impresiona mucho su letra, su caligrafía. Tenían buena ortografía. Con Rafael justamente hizo la primera escuela secundaria que hubo en todo el estado de Chihuahua. ¿En serio? Yo estaba leyendo lo del secuestro del abuelo y de mi papá. Sí. Y Héctor decía que también tu abuelo había estado ahí, pero no estuvo ahí, pero sí fue secuestrado antes que ellos. Entonces los dos los secuestraron, sí. Uno primero a Vicente Nicolás y luego a Vicente Guadalupe con Enrique, sí. con el papá de Enrique. Sí, mi papá se fue con él, ¿no? Un año, no sé cuántos casi meses estuvieron. 10 meses y medio. Vicente Nicolás Es hijo de Vicente Guadalupe. Vicente Guadalupe es el que se va en el viaje. A ver, Vicente. Guadalupe es el que se va en el viaje, que es tu abuelo. Y es el mayor. Ajá. Y entonces, ¿y quién es Vicente Nicolás?
Vicente Nicolás. Es tu abuelo. El hijo Por eso, pero Ese- Vicente ese- Nicolás, no, que es de ese- Vicente Guadalupe. es hijo. Es hijo de Vicente Guadalupe. Es el hermano de mi papá. Es el hermano de tu papá, ok. Sí, es lo que quería. Es que sí, como se repiten también Y es los que debemos nombres. de ponerle el patriarca Vicente Guadalupe y Vicente. No es difícil perderse en el árbol genealógico. Son muchas ramas. En realidad no es un árbol sino una selva. Casado con Rosa Retes. Con Policarpa. Sí. A ver. Saluda a Héctor. La manera. Luego Ay. tuvieron un hijo, Vicente Ortiz Retes. Aquí Tenía arriba, Él que es era donde- soltero. Sí, pero eso sí lo teníamos, esto es lo que no. José Farrasco. Bueno, esta Aquí viene, ¿eh? Ay, bueno, pues yo digo que bien, no, pero pues, ¿qué sí podemos está decir? muy divertido. Hay muchos ocurrentes que no son de Que los vamos muy mismos bien. hermanos, son primos. Actualmente las rupturas de familias con que se divorcian son de todos los días. Pues sí. En esa época No era. iban acompañadas de un sufrimiento terrible de los hijos, la mamá, en fin, cosas muy feas. Terribles. Y además ni siquiera podías decir divorcio, tenías que decir se separaron, no se divorciaron. Es que yo creo que ni por lo civil se divorciaban. O sea, No, lo que pasa es que ya no no, vivían juntos, no. entonces ya era un hecho que no eran. No, igual que los Ledesma, jamás Sí, se yo divorció, tengo se la separaron, certeza. pero no se Tengo la divorcian. certeza de que No, se, bueno. Es lo que se pasa, divorciaron. Se separan, Sí, se pero no se divorciaron. divorcian. Luego tu papá se enfureció. Le gritó a mi mamá en la calle, a mi mamá le dio un ataque de histeria en la calle. Sí. Pero realmente recuerdos maravillosos de todo, de cuando fuimos niños y más grandes, ¿no? Yo creo que fue la casa antes de Mérida o la casa de Mérida, ahí está anotado. Entonces llegaron los hermanos de nuestro abuelo, los mayores, no se sabe el nombre, y le hicieron firmar unos papeles a mi abuela Esa fue la de María, Berlín. pero eso firmó y eso hizo que los hermanos mayores Les quitaron. les quitaran la casa y los pusieran en la calle. Los rosos contra los Sí, políticos. pero nunca se supo el nombre, pero eran los hermanos mayores. No, espérame un segundo. Pero es muy difícil, No, hicieron no. una maldad. Es la primera cosa así horrible que, Bueno, que ha pero salido a flote. Fíjate que era una familia muy unida todos. Mi abuela paterna y mi abuelo Agustín eran primos hermanos. Agustín era hijo de don Vicente, don Bisonte, para aclarar bien. Y doña Margarita, mi abuela, era hija de don Rafael Ortiz, hermano de don Bisonte. ¿Queda claro? No es fácil. Yo suponía que mi abuelita se había casado con mi abuelo Agustín. Ya tardíamente, en la adolescencia, supe que no se habían casado. Y la cosa era un poco escandalosa, conociendo a mi abuelita, que era una mujer que se había convertido con todo fervor al catolicismo después de la muerte de Agustín. Entonces, como que no compaginaban las dos imágenes de una mujer que casi era una beata con una mujer que había amado. Pues la conducta de Margarita, aunque ya fuera de tanto tiempo, era vista mal, no era algo que se perdonara fácilmente. Y para nosotros esta historia oscura significó sufrimiento. No entendíamos bien a bien lo que había pasado. Y esto que ya no es tan escandaloso en esta época y que incluso se ve bien y es tema de películas y de canciones, en esa época era muy difícil. Entonces, sobre la vida de mi papá siempre hubo una sombra, la sombra del carácter ilegítimo, de lo que no se hablaba. Pero eso no va a salir.
Ah, no, sí, Sí, claro. Es No, la historia, es todo. la historia. Es que si yo pregunto, Pero no tiene caso, mira, no tiene caso que salga una cosa... Mamá, no te enojes, mamá, te lo suplico, porque me estás poniendo muy alterado, me altera mucho tu actitud, no, mamá. lo que pasa es que si hablamos de virtudes, hablamos de pasiones humanas. Una familia sin pasiones no es una... Oye, ¿tú crees que irse a Europa, mamá, no es apasionante? Sí, y eso no es apasionante, entonces yo no entiendo que... No. Es que Sí, si hay no. historias de familia, creo que esta es la importante. Y si hablamos de lo bueno, hablemos también de las fíjate otras que yo partes que en también... esa- Bueno, eso no lo van a tocar. A ver, mamá, ¿me das permiso? A ver, bueno, vamos ahora sí a grabar. ¿Me das ¿Qué permiso? entrevistas? Ya hiciste la entrevista para que yo me pueda lavar las manos porque yo quería oírte. No, pues sí, yo no crees que voy a decir nada comprometedor, o sea. Ahora hemos comprobado con los contactos con la familia que son multitud de historias que se guardan silenciosamente, que se cubren con una sombra, porque son historias que no se podían contar. Ahora ya hemos llegado a una etapa muy, muy buena en el sentido de que nos atrevemos a poner a la luz muchas cosas que antes quedaban en la penumbra. Ha habido rupturas, cosas que rompieron los corazones, cosas dolorosas. Así es la vida. Lo importante es rescatar todo lo inmenso que una vida y una tradición familiar nos puede dar. Yo creo que ese es el legado de los Ortiz.